Bienvenidos sean todos ustedes, muy buenos días a su programa Vidas al Extremo, porque Él me amó primero. Y pues en esta mañana, con una gran bendición, con una invitada muy especial, traída desde Tierras Regias, nuestra querida hermana Brenda. Y pues bueno, vamos a dejar que ella misma se presente. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, Brendita. Y pues bueno, a ver, este es Vidas al Extremo. Si gustas presentarte y decirnos quién eres. Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es Brenda Castillo y como dice Maribel, pues vengo de Monterrey. Y pues yo soy consagrada, pertenezco al Orden de Vírgenes consagrada dentro de la diócesis. Desde este año precisamente cumplo 10 años de vida consagrada, muy contenta. Y pues participo también en una comunidad de laicos donde mi principal servicio es los jóvenes. Entonces ya tengo también como unos 15 años sirviendo con jóvenes, universitarios, adolescentes. Y pues muy contenta de estar contigo aquí en tu programa. Muchas gracias. Por ahí han oído varios hablar de mi querida Brenda, porque pues fuimos compañeras cuando yo hice mi brecha. Ella ahí era mi profesora, mi maestra. Por ahí lo dicen que no voy a decir maestro, ¿no? Pero bueno, ella era mi modelo y pues una de mis formadoras y que tuvo mucho que ver precisamente en esto de la brecha, ¿no? Y pues qué padre que ya hacemos por aquí. Y pues bueno, aprendiz, como que la primer pregunta siempre obligada de aquí de este programa, pues es como su nombre lo indica, Vidas al Extremo, porque Él me amó primero, es que nos compartas un poquito de cuándo fue el momento exacto, así como que tú dijiste, experimenté el amor de Dios y tiene que haber un cambio en mi vida. No puedo seguir como estoy hasta ahora. Maribel, pues ahora sí que me haces una pregunta profunda. Y quizás como ya te compartí antes de la entrevista, te le voy a cambiar un poquitín esta pregunta. Creo que esta pregunta realmente tiene poco que tuvo su respuesta. Digo, yo vengo de una familia tradicionalmente católica y digo, siempre ha sido como conocer, bueno, Dios es bueno, Dios me cuida, Dios está. De niña participaba en el catecismo, participé en el coro de la iglesia, no sé por qué razón, porque mi voz no es la mejor. Pero bueno, tuvieron misericordia y me aceptaron. Entonces estuve así en varias cositas, participando en cosas de Dios. Sí, me acuerdo cuando en algún momento una de mis hermanas tomó un retiro, vino cambiadísima y que Dios, lo máximo. Y yo dije, wow, qué padrísimo. Luego viene mi hermano y también va a un retiro y una experiencia muy buena de Dios. Y también yo dije, bueno, quiero vivir algo como eso. Yo tenía como 16, 17 años. Y luego me invitan a mí a un retiro y tragedia. Porque mi experiencia, no, o sea, no tuve una experiencia de Dios. Entonces en ese momento yo me enojé muchísimo con Dios, porque era como, no es justo que yo vengo y me doy y quiero, o sea, y no hay una respuesta. Creo que en su momento lo que yo estaba buscando era una experiencia sensible de Dios, como sentir lo que mi hermana, mi hermano y todos los del retiro habían sentido. Entonces yo me acuerdo que yo lloraba en ese retiro y todo el mundo estaba congojado conmigo, ¿verdad? Pero yo lloraba de frustración porque yo decía, ¿por qué no puedo experimentar a Dios? Tuve esa misma experiencia como 2, 3 veces y dije, no más, no vuelvo a ir a retiros, ya, esto no es. Sin embargo, como me cambié de ciudad, yo hice la secundaria, la prepa en una ciudad y me cambié a Monterrey a estudiar a la universidad, pues necesitaba amigos. Entonces, un buen lugar para encontrarlos era el grupo de la iglesia. Entonces empecé a ir y la verdad es que el grupo donde participé, que es también parte de la comunidad, me acogieron muy bien, entonces yo me quedé ahí. Eso fue más o menos a mis 18, 19 años y me quedé en el grupo precisamente porque yo encontré un espacio de gente que me acogía. Pero pasan los años y mi experiencia, o sea, mi expectativa de lo que yo quería recibir de Dios, pues no se da. O sea, pasa un año, 2 años, yo veo que la gente empieza a cambiar, precisamente lo que tú mencionas, oye, tienes un encuentro con Dios y dicen ya no más en la vida anterior, ahora quiero una nueva vida. Pero yo decía, ¿por qué a mí no me sucede nada? Y es más, ni siquiera eso, sino que yo iba a oración, trataba de orar, trataba de dialogar con Dios y yo lo sentía muy alejado de mí, muy alejado.
Entonces como que parecía más como un esfuerzo de mi parte como el buscarlo. Entonces fueron años así. No puedo decir que era un desierto espiritual, porque creo que los santos que han tenido desiertos espirituales tienen unas virtudes que desarrollan. En mi caso no se estaban desarrollando esas virtudes, entonces digo, no era un desierto como el de los santos. Pero sí había algo de sequedad espiritual. Eso duró casi unos 10, 12 años, casi toda mi etapa de pues, mi universidad. En medio de ese contexto, no sé cómo, ahí sí, es milagro de Dios, no sé cómo me consagré, literal. Hay gente que me dice, ¿cómo te consagraste si estabas así? No sé, simplemente no sé. Y digo, gracias a Dios mi consagración ha sido algo que Dios no me ha mantenido muy firme en esto, o sea, es algo que nunca he dudado de mi consagración. Pero entonces imagínate, en ese contexto de casi 10 años, 15 así, yo decía, algo no está bien, o sea, ¿por qué no puedo vivir esta experiencia con Dios como es? O sea, ¿qué está sucediendo en mí? Entonces, hace unos 3 años, tuve una oportunidad, me dedico a la misión, entonces me dieron un sabático. En mi caso fueron como 6 meses, en donde lo que hago es que dejo el servicio misionero y lo que hice fue tomar algunos retiros, estar con algunas otras consagradas, y también estudiar algunas cosas. Entonces, en ese tiempo fue un buen tiempo de Dios para mí, porque como que para mí yo estaba como, bueno, ya esta es mi vida, una vida sin la experiencia de Dios, donde simplemente hago las cosas que tengo que hacer porque así Dios lo dice, ¿no? Y porque la Biblia dice que debo de hacer cosas buenas, pues entonces, como que mi vida además era un deber ser. Y como que había algo de mí que decía, bueno, pues tienes que ser buena persona. Se supone que eso es lo que hace un buen cristiano y una buena consagrada. Entonces, pero en mi interior, si a mí me preguntaban en ese entonces, si alguien así muy cercano me preguntaba, ¿eres feliz? Creo que no tenía una respuesta, porque yo no podía decir sí, soy feliz, a pesar de que yo estaba consagrada, a pesar de que estaban las cosas de Dios, y que de alguna manera me iba bien, o sea, no era una vida como, ay, todas mis circunstancias son muy trágicas, no, pero algo en mi interior no me daba plenitud. Y me cuestionaba, eso sí me cuestionaba, porque decía, ¿por qué si soy consagrada, si estoy haciendo las cosas por el Señor, ¿por qué no puedo experimentar esa plenitud de la que todo el mundo habla? Entonces, en ese semestre de sabático, algo Dios empezó a tocar en mi corazón. Pero lo que empezó a tocar precisamente es esa caparazón que yo tenía. Desde chiquita yo creo como que siempre como viví una experiencia de un temor profundo a ser rechazada. Un temor profundo o sea, yo estaba sujeta a la evaluación de la gente. Entonces, para mí era muy importante, si alguien me rechazaba, era muy, muy feo, o sea, era trágico para mí. Y eso que tenía todo. Entonces, yo misma, yo recuerdo en mis conversaciones con la gente, todo mi pensamiento era muy cansado, yo creo. Digo, me di cuenta después que era muy cansado, porque ahora lo vivo con mucha libertad. Digo, wow, ¿cómo no viví antes así? Pero todo el tiempo era pensar, ¿qué está pensando la otra persona? ¿Aceptará o no mi comentario? ¿Aceptará o no mi acción? ¿Me evaluará bien? ¿Seré tan agradable como otras? Todo un tiempo, toda la vida un constante compararme. No, fulanita hizo esto mejor que yo, entonces era una exigencia. Por lo mismo, yo misma como mi mecanismo de defensa era, yo estoy bien, no pasa nada, soy muy feliz. Y la verdad es que toda la gente pensaba que yo era sumamente feliz. Pero en el fondo había un vacío. Entonces, en ese semestre empiezo a descubrir que, oye, y bueno, y eso sí, con la gente cercana a mí empezaba a salir el logro que llevaba adentro. Pues toda la amargura que estaba en mi corazón, de todo lo que yo misma había aumentado, o sea, circunstancias que yo las hacía ver más negras, pues no, hombre, con las que estaban más cercanas a mí, pobres, porque eso sí salía el logro que llevaba adentro. Pero lo interesante es que la demás gente es como, no, Brenda no puede ser así, Brenda es buena gente, Brenda es así. Y yo... Estaba en un momento X. Exactamente. Entonces, empieza este proceso. Entonces empiezo a descubrir que no es que Dios no quisiera acercarse a mí, sino más bien es que yo también a Él había puesto una barrera. O sea, para mí también Dios era alguien en el que yo tenía que... O sea, para mí yo veía a Dios como alguien que tenía una expectativa de mí y yo tenía que cumplir. Y dice Dios que hay que ser buena persona, bueno, entonces tengo que ser buena persona. Dice Dios que hay que ir a misa, bueno, tengo que ir a misa. Dice Dios que hay que hacer ciertas cosas,
Yo hacía todo, pero no tanto porque realmente en mi corazón no hubiera un deseo. Aunque sí lo había en lo profundo, definitivamente todos deseamos a Dios. Pero había una parte de mí que era más bien también por agradarlo a Él. Pero al experimentar lo que yo lo identificaba como un rechazo, para mí era toda una tragedia. Entonces, es ese semestre que empezó a descubrir, oye, Brenda, hay un problema humano que tú tienes que solucionar. La verdad es que en ese momento no me imaginé lo trascendente que era eso en mi vida, simplemente. Entonces hablé con un sacerdote que gracias a Dios me orientó muchísimo y empecé todo 1 año y medio de un trabajo hacia lo interior, hacia mi persona. Yo antes como que no sé, pensaba que siempre dicen, no, pues hay que amar a Dios sobre todas las cosas, sí, sí hay que amarlo. Y hace poquito justo otro sacerdote me decía, Brenda, es que como dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin amarse a uno mismo, o sea, no se puede. Y yo creo, por mi propia inseguridad, mis temores, mis todo, alguien al que no amaba era a mí. O sea, yo podía darme por todos y me desgastaba en el servicio y por eso sentí yo que mi vocación iba avanzando, porque yo era servir, darme. Me daba a Dios en lo que yo entendía que era darme a Dios. Tengo que complacerlo para que no me rechace. Pero a mi persona no la cuidaba, no la amaba, no me daba nada. Y en el fondo, yo misma me autorrechazaba. Para mí mi persona era la cosa peor. Yo sentía que siempre era como la mala, la que no podía, la culpable de todo. O sea, no era consciente de todo eso, sino este mismo proceso me llevó a empezar a descubrir como, oye, Brenda, no te amas. No te estás amando. Descubrir eso fue todo un proceso. Aceptarlo fue todo un proceso. E intentar cambiarlo fue todo otro proceso. Pero en ese tiempo, de verdad que Dios se hizo muy, muy palpable. Y la verdad, y bueno, de hecho, por ejemplo, otra cosa que era interesante, cuando yo empecé a servir como consagrada, pues era hablar de Dios nos ama, Dios no sé. Y mucha gente te cuenta el testimonio y yo decía, yo no puedo evangelizar porque yo no tengo una experiencia de Dios. O sea, ¿cómo te digo que te ama cuando yo ni siquiera me sé amada por Él? Entonces, ya que empieza este proceso, es interesante, pero esta fue la verdad básica, trillada, que hasta en calcomanías, canciones, todo viene. Fue la verdad que cambió mi vida. Dios me ama. O sea, simplemente saber, Dios me ama. O sea, me puedo equivocar y Dios me respalda. Hay un pasaje que es muy bonito que para mí en mi vocación me ayuda mucho, que es el pasaje de la mujer que derrama el perfume de alabastro a los pies de Jesús. Entonces, cuando derrama el perfume, hay una parte donde pues los otros le empiezan a criticar, ¿cómo es posible? Desperdicia tanto que cuesta ese perfume, se puede dar a los pobres. Pero hay una frase que Jesús dice y a mí me encanta. Y dice algo así como, no la molesten, lo que ha hecho ella es obra buena. Para mí esa frase fue como banderita que traje todo este tiempo. Ante cualquier cosa, oye, que me equivocaba, para mí era como recordando que Jesús dice, no molesten a Brenda. O sea, nadie la puede criticar porque yo respaldo su acción. Todo lo que ella vaya haciendo, yo lo estoy respaldando, yo la estoy protegiendo. Entonces, el saber que alguien me ama constantemente, no me ama porque me salió bien, no me quita su amor porque me salió mal, sino en todo momento Él me ama, no cambió mi vida totalmente. A partir de ahí que Dios empezó a hacer este proceso y pues digo, no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero este proceso, ahorita tengo 40 años, entonces casi me fueron más de 30 años viviendo con una mentira de no valgo, no soy lo suficiente, todo sale mal, los otros son mejores que yo. 30 años, más de 30 años viviendo así, pues no era fácil cambiar esa mentira de mi mente. Claro. Entonces, pero la verdad, Dios me ama fue una verdad que empezó Dios a activar. Activar. Entonces, a partir de que Dios empezó ese proceso, ahí donde viene, ahora sí, Señor, quiero dejar todo por ti. Si ya antes había dejado cosas, pero las había dejado por un engaño, porque yo sentía como que esto quizá me daba más valor, quizá tenía que ser así las cosas, era la manera en que podía agradar a otros, no lo sé, la verdad es que no sé por qué razones, pero ahora, después de vivir este proceso, oye, digo, no, hombre, Dios me ama y eso ya
le quita todo peso a cualquier opinión. Obviamente, porque amo al Señor, pues busco hacer lo que le agrada. Y lo que le agrada a Él definitivamente le agrada al pueblo. Entonces, pero esa experiencia ha sido la que ha cambiado mi vida. Definitivamente por 30 y tantos años vivir así, pues no es como que nunca vuelva a venir ese pensamiento de no soy suficiente, pero ya lo reconozco, sé cuándo está, sé dónde está, y la verdad que lo aniquila es Dios me ama. Aunque me equivoque, Dios me ama. Aunque me rechacen, Dios me ama. Aunque me juzguen, Dios me ama. Entonces, ahí ha sido un cambio de vida radical. Hay retos, siguen habiendo circunstancias difíciles, pero ya ahorita para mí es como, ya, o sea, voy hacia adelante. Venga lo que venga. Señor conmigo. Además no me abandone, Señor. Ajá, entonces, prácticamente ha sido a partir de ahí que ya mismo me llama la atención porque yo digo, ay Brenda, ya casi a mitad de tu vida. Bueno, porque pienso que voy a vivir muchos años, no lo sé. Pero diría después de muchos años, pero la verdad muy feliz. Contenta de esta experiencia, de este momento, de este toque de amor del Señor para mi vida. Entonces, pues más o menos ese me dio mi momento fuerte. Fuerte. Algo que me llama mucho la atención y que como mencionabas ahorita, ¿no? El que tal vez fueron muchos años, ¿no? Los que estuviste viviendo esto. Y no por eso no dejaste al Señor a un lado, sino que por las circunstancias que hayan sido, tú le respondiste. Uh-huh. Y que yo recuerdo en una ocasión que me decía Lupita, ¿no? Mi cuñada, cuando nos daban la enseñanza del amor ágape, el amor entre hermanos, ¿no? Y que, pues, si yo le decía, es que esta hermana, pues, chocamos y como que con esta hermana, pues no mucho, ¿no? Yo, tú sabes que yo nunca digo palabras fuera de, la voy a decir por una sola vez, porque así me lo dijo ella, pero me dice, si tienes que ser hipócrita, no importa. La primera vez lo vas a hacer, pero después vas a ir cambiando y vas a poder amarla verdaderamente. Pero si es necesario la primera vez, aviéntate, ¿no? Y yo creo que es parte de cómo el Señor trabaja, ¿no? Que a veces pues ni siquiera sabemos ni cómo ni por qué, pero el Señor nos va llevando y el Señor tiene su plan, es un hecho. Ahorita las estadísticas hay de edad de ¿cómo se dice? Pues de la edad de la gente que pueden durar hasta más de 100 años, así es que pues llevas la tercera parte, o sea, todavía tenemos rato, ¿no? Para seguir viviendo. Pero otra de las cosas que me llamaba la atención y que precisamente pues el Señor nos ha estado hablando mucho de eso es cuando dices tú, a lo mejor el Señor está hablando y nosotros pensamos que estamos bien o en el medio de nuestras tormentas o lo que sea, pues decimos, no, pues es que yo estoy trabajando, pues yo estoy sirviendo, pues yo estoy haciendo lo que tú me pides, Señor, y que a lo mejor para los demás, uy, sí, pues esta hermana, este hermano súper entregado, ¿no? Sin embargo, siempre hay un momento en el que el Señor está, pues obviamente Él es el que nos conoce, y que Él siempre nos va a mostrar y por su infinita misericordia nos va a decir, hey, esta puertita está cerrada todavía. Uh-huh. Y obviamente cuando nosotros, yo por ahí siempre les digo, ¿no? Pues yo tuve como que la gran dicha o el error, como quieran ponerlo, de decirle, Señor, yo soy tan ciega y tan, pues, tan tonta que no veo claro, que tú tienes que ponérmelo así, pero bien así, de que no me quepa duda que eres tú, ¿no? Obviamente eso ha ayudado a que el Señor pues me muestre las puertas bien grandes, las que están cerradas, o en las áreas que quiere que trabaje, ¿no? Pero cuántas veces es como el mismo ajetreo, el mismo servicio, pues no te permite verlo. En este momento pues el Señor obviamente te dio la oportunidad de ese sabático, bendito, que pues obviamente hizo el Señor ahí su obra, pero yo creo que dentro de ese sabático mismo, pues una de las cosas que pudieron haber marcado este cambio, pues fue la obediencia. No sé si tú pediste el sabático o si te lo dieron, te lo impusieron o qué, pero igual y pudiste haber dicho, no, yo puedo seguir trabajando porque pues no vaya a ser que el Señor diga, ay, qué flojita, no, quiere descansar. ¿Cómo estuvo eso? Y si
es verdad lo que yo estoy pensando, o sea, bueno, la obediencia siempre nos va a llevar precisamente por donde el Señor quiera. Sí, yo creo que sí, por un lado en este inicio, cuando decidimos este sabático, fue después de un tiempo muy intenso, de mucho servicio, de mucha actividad, donde sí nos ayudó, sí. Al inicio del sabático era más como, bueno, vamos a tomarnos un tiempo, también porque estábamos tomando decisiones importantes. Y en esa primera parte del sabático fue tranquilo, ahí fue donde Dios empezó a mostrar. Entonces la primera parte fue entre que un deseo de que yo veía que era necesario y entre algo que también nos recomendaron, o me recomendó la hermana que me acompaña en todo este proceso. Ese fueron 6 meses. Después de ahí viene otra parte que es lo que tú mencionas. Llego el sabático y digo, definitivamente tengo que hacer algo. Entonces empieza un proceso y entonces estoy con ese constante diálogo con la hermana que me acompaña en este proceso. Pero ella me dice, Brenda, tienes que darte un tiempo. Tienes que darte un tiempo para poner en orden todo lo que está pasando en tu interior. O sea, Dios quiere hacer algo. Al inicio, por el mismo ritmo que llevaba de servicio, y vamos a hacer, porque yo dije, regreso el sabático, ya descansé, oye, lánzate a lo que viene. Con más pila. Ajá. Entonces, el hecho que ella diga, y de hecho me acuerdo claramente, estábamos en una reunión donde ella está otra hermana que también en ese proceso me empezó a ayudar, y dice la otra hermana, oye, ¿sabes qué? Yo veo que Brenda necesita un espacio. Yo la verdad es que no, estaba bloqueada, yo creo. Porque en una manera decía, es cierto, necesito algo. Pero otra parte de mí decía, oye, pero espérate, o sea, es tiempo de trabajar, tiempo de dar y todo. Y claro, en ese momento yo lo perfilaba como iban a ser siglos de estar haciendo nada, ¿no? Entonces, pero entonces el hecho de decir, ok, porque cuando me dice la que me acompaña, me dice, bueno, ¿qué piensas? Yo decía, o sea, mi pensamiento humano era no lo necesito, o sea, no puedo. Pero en el fondo, ahí yo sí estaba, pero ellas saben. O sea, ellas son ahorita los instrumentos de Dios más cercanos que me pueden hablar y me pueden dar una orientación. Entonces yo, bueno, pues sí, no es lo que me imaginaba, no es lo que yo pensaba, pero está bien. Y de verdad no saben, les agradezco tanto a ellas que me hayan hecho ese espacio, que me hayan ayudado a tomar esa decisión. Porque no, la vida que ahorita vivo, digo, nada se compara a lo anterior, nada. Entonces sí fue un acto de obediencia y de fe. De hecho, una de las decisiones que tomé en ese momento, porque antes de eso yo era de que yo decía, bueno, yo decido, yo sé, yo conozco, yo me conozco, yo sé. Entonces, con esta hermana que me acompañaba, siempre yo era como, me decía algo, yo lo filtraba y yo decía, pero al final yo decido, ¿no? Por eso iba como iba, ¿no? Pero a partir de ese momento dije, ok, es el instrumento que Dios ha puesto en mi camino. Entonces, hay una decisión que tomé, decido creer en lo que Dios me haga a través de ella. Obviamente no es que lo que me dicen ni lo pienso y nada más lo hago, no. Si le pregunto, si le cuestiono si tengo dudas, si trato de entender un poco más, pero al final yo digo, ella es el instrumento que Dios ha puesto en mi camino. Y Vivirás es un instrumento muy sabio porque me ha ayudado muchísimo. Pero sí, definitivamente este punto de la obediencia es clave. O sea, es clave porque precisamente Dios nos pone junto con otras personas para llevarnos a este camino. O sea, encontrar esa libertad, porque al final de cuentas, de hecho, por ahí escribí algunas cosillas de todo este tiempo que viví de reencontrarme con Dios, que yo le titulo Pasos hacia mi libertad. Porque eso es lo que experimenté. Una libertad, no una libertad como humana de que ahora soy libre y ya no hay reglas, sino una libertad en Dios. Que digo, el Señor, o sea, aparentemente, o sea, definitivamente estoy sujeta a obedecerte. Pero obedecerte es ser libre. Obedecerte es encontrar libertad, encontrar plenitud. Entonces digo, no, hombre, Señor, pues me encanta obedecerte porque realmente me llevas a una libertad. O sea, cada acto de obediencia contigo, con quienes están a mi lado, es un acto de libertad para mí. Entonces, sí, ha sido un proceso interesante esta parte. Ya sé, qué padre cuando
descubres eso, ¿no? Y que pues también es una de las frases muy trilladas: para ser libre te liberó Cristo. Pero qué difícil es llegar al punto de comprender eso que dices tú, ¿no? Sí. De esa libertad que no es voy a hacer lo que me dé la gana ni nada, sino esa libertad de que si hago lo que el Señor me está pidiendo, voy a descansar y voy a caminar, pues como Él dice, ¿no? Por sendas de justicia planas y en aguas de remanso, etcétera, ¿no? Aunque alrededor esté como esté, pero estar con el Señor, pues obviamente aligera la carga. Así es. Híjole, Brenda, esto es, yo creo que ni siquiera la milésima parte de lo que podemos compartir contigo. Lamentablemente, pues en este momento no tenemos mucho tiempo. Va a ser una entrevista muy corta, pero que ya lo habíamos hablado antes y ahora sí, pues nos vamos a tener que comprometer por aquí. A lo mejor la siguiente es por Skype, así como bien. Con los de Jesús, ¿no? Con el Ministerio de Música, para poder ya desplayarnos ahora sí más. Pero ahorita por lo pronto, pues esto nos va a servir para que se queden picados, porque todavía hay mucho más que nos puede compartir nuestra hermanísima Brenda. Y pues yo nada más me queda agradecerte estos momentos y compartir, que yo sé que con esto que estás compartiéndonos, pues nos vas a ayudar a muchos y se van a quedar picados. Y luego le seguimos. Espero que no tardemos mucho, ya que estés por ahí instalada en Monterrey, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos vía Skype, porque es bien padre el ir compartiendo precisamente como te decía al inicio, ¿no? Esas vidas al extremo que están en la actualidad, que no tenemos que esperar hasta que alguien ya muera como para decir, mira, sí podía y que esto y que el otro, sino que en esta actualidad, y como tú decías ahorita, pues qué padre, ¿no? Viviste pues casi toda tu vida, hasta hace 1.5, 2 años atrás, pues pudiéramos decir que en una obediencia, porque el Señor te inspiró y lo hiciste. Y aunque no hubiera esa convicción total del amor de Dios, pero pues lo diste. Y gracias a Dios que te llevó por ese camino, que el día de hoy puedes decir, bendito sea ese camino. Sí, así es. Y qué bueno que ahora tengo esto y que lo que me falta lo puedo vivir con, ahora sí, más al extremo, ¿no? Exactamente. Así es que prepárense. Sí, porque aún hay más. Aún hay más. Ok, pues muchas gracias, Brenda. Pues ahí nomás un saludito a todos los que están escuchando. Así es. No, hombre, y a ti muchas gracias, Maribel. De verdad que, como decía Maribel, pues yo la conocí en su etapa de brecha, allá en Monterrey y en todas partes del mundo. Pero de verdad me encanta pues poder ahorita estar en tu programa. La verdad no sabía de tu programa, pero todo lo que estás haciendo, padrísimo. Y pues también saludos a quienes nos escuchen y también si nos escuchan de Monterrey. De Monterrey, de Ecuador, de Nicaragua, de Estados Unidos, de todos lados donde escuchen. Así es, pero pues muchísimas gracias de verdad, Gracias por la oportunidad que me has de compartir pues esto que el Señor ha hecho y que ahorita es motivo de mi vida. Lo que Dios ha hecho, un proceso de libertad que espero que también a muchos vaya el Señor dándoles poco a poco. Amén. Pues y hay que seguir floreciendo pues donde hemos sido creados y pues vamos a continuar con nuestro programa, vamos a poner un poco de música, pero también pues vamos a seguir comentando esto, ¿no? Y pues primeramente Dios, espero que no sea muy lejano el tiempo, que podamos seguir compartiendo con nuestra hermana y a lo mejor pues hasta con las hermanas que están ahí en Casa Sion, pues que nos compartan también sus experiencias, porque pues ¿por qué no? Puede haber ahí alguna hermana que tenga esta inquietud o que esté viviendo un proceso de vocación y que por el simple hecho de que no experimenten tal vez al 100% el amor de Dios, pues puedan dudar, ¿no? Y que puedan ver que mientras que esté el Señor, aunque no tengamos sentimientos, podemos hacerlo y podemos responder, y si en algún momento el Señor permite que lo sintamos, pues lo va a hacer, ¿no? Así es que, pues bueno, muchas gracias. Gracias. Y que Dios te bendiga, Brenda. Igualmente. Bye.